Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente para mí es un gozo expresar de la palabra de Dios desde ese lugar de San Luis, Arizona. Qué alegría es despertar en estos lugares desérticos, como siempre te lo he dicho, y en la cual mi voz pueda ser escuchado en lugares donde está totalmente verde, lleno de árboles, junto a un río, junto al mar, yo no lo sé. Pero lo más hermoso es que estamos despiertos y por eso agradecemos a Dios por su grande amor y su misericordia. Hoy el título del tema es Dios. Cuando yo era un joven, escuchaba a los hermanos cantar allá en Chiapas, por la parte de Tapachula, sus alrededores, en las comunidades, un canto tan bonito que una de las estrofas más o menos dice así: hay un tesoro que vale más y más y más que el oro, y ese tesoro en 4 letras se llama amor. Y saben, yo llegué a la conclusión también que Dios tiene 4 letras. Ustedes tal vez lo han descubierto, y la palabra amor tiene 4 letras. Por eso, en una de las citas bíblicas en el Nuevo Testamento dice: Dios es amor. Qué interesante. Para muchos, Dios es el gran desconocido, pero para quienes prestan atención a las evidencias de su presencia y a las revelaciones de su carácter, es la realidad fundamental del universo, el más elevado y fascinante tema de estudio y meditación. En las siguientes declaraciones bíblicas que leeremos, solamente se mencionan algunos de sus atributos. Pero a medida que el estudiante avance en este curso de estudios, comprenderá por qué dijo Jesús en oración al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué interesante declaración. Mis amigos y hermanos, consideraremos en primer lugar la justicia y la santidad de Dios. Yo les pregunto, ¿qué dos características fundamentales son parte de la naturaleza de Dios? Cuando leemos Salmos 144:17, el salmista declaró así: justo es el Señor en todas sus disposiciones y santo en todas sus obras. Ahí encontramos dos características: que Dios es justo y santo. Pero, ¿posee Cristo los mismos atributos? Yo les pregunto. Avanzando en Isaías 53:11, él declaró así: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir, cuando él declaró así, estaba hablando de Cristo. Y en Hechos 2:27 se menciona: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y avanzando en Deuteronomio 32:4, dice de esta manera: él es la roca, perfecta es su obra, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad y sin iniquidad. Él es justo y recto. Qué impresionante es descubrir aquí las dos características de parte de la naturaleza de Dios. Dios realmente es un Dios poderoso, lleno de sabiduría y de fidelidad. Job lo declaró en el capítulo 12, versículo 13. Dice: con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. En él residen la sabiduría y el poder. Nosotros, si deseamos sabiduría, tenemos que ir a él, y él está dispuesto a proporcionarnos. ¿Qué tesoros están escondidos en Cristo? Yo te pregunto. En Colosenses 2:3, el gran apóstol Pablo respondió y dijo: en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, en él están todo. Cuando nosotros deseamos algo, no tenemos que ir a alguien para pedírselo, sino tenemos que ir a Dios, y él hará. ¿Qué se dice de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas?
En Deuteronomio 7:9 declara así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí encontramos lo que es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Él no para. Sus promesas están ahí. Solo espera que vayamos a Él con confianza. Avanzando un poco sobre lo que es Dios, mencionaremos sobre lo que es el amor y la misericordia de Él. ¿En qué palabras solo se expresa el carácter de Dios? En primera de Juan 4:8, el discípulo amado declaró así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué interesante. Lo podemos ver en las paredes de algunas casas cuando uno llega a tocar las puertas. Los podemos ver en los bumpers de algunos vehículos. Los podemos ver también en la redila de algunos camiones. Luego, yo he tenido la oportunidad de verlo en este país de los Estados Unidos en algunos cuadros grandes. No está la cita, pero está la cita. Es decir, no está el versículo, perdón, pero está la cita. San Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Él nos ama y lo demostró en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo. ¿Qué se dice de la misericordia de Dios? En el libro de los Salmos, capítulo 36 y versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mis queridos amigos, Dios es un Dios de amor. Además, hablamos sobre su benigna imparcialidad. ¿En qué palabras se proclama la imparcialidad de Dios? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, dice Deuteronomio 10:17. Y en Hechos 10:34 encontramos la siguiente declaración: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, hay una condición: de los que le teman y hagan justicia. Qué interesante. ¿Con cuántos es bueno el Señor? Yo les pregunto. El salmista tiene la respuesta en el Salmo 145:9 y dice él así: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Mis amados, qué interesante es hablar del amor de Dios. ¿Por qué nos dijo Cristo que debemos amar a nuestros enemigos? Él en San Mateo 5:44 y 45 aconsejó así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A veces nosotros no podemos entender el amor de Dios. Mi padre nos contó una experiencia que él tuvo viajando en uno de los autobuses en aquel tiempo que viajaban de Tapachula hasta Arriaga. Era una compañía diferente, la Paulino Navarro en ese tiempo. ¿Saben? Él cuenta que se empezó a dar cuenta de que jóvenes estaban sacando las carteras de las personas y las personas no se daban cuenta. Y él trató de asegurar su dinero, pero uno de los muchachos se dio cuenta que mi padre estaba viéndolo, que mi padre se había dado cuenta. Y entonces, pues lo amenazó, así secretamente le sacó el cuchillo. Claro, mi padre hizo como que no vio nada. Usted también haría lo mismo. Son jóvenes que están dispuestos a agredir a quien sea, no les importa. Por lo tanto, dice mi padre que él trató de quedarse quieto y asegurar su dinerito. Y cuando llegó él a un lugar llamado Villa de Comaltitlán, ahí el autobús tenía que parar.
él se pasó por el medio de la gente trayendo sus manos sobre las bolsas de su pantalón. Llegó a la puerta y se bajó. Pues ahí se bajaron los jóvenes también. Él traía hambre, cuenta él. Así de que se dirigió a una taquería y pidió unos tacos y un refresco. Y los jóvenes, cuenta mi padre, que también se sentaron ahí en la otra mesa y pidieron tacos y refrescos de igual manera. Traían hambre como mi padre. Por lo tanto, mi padre cuenta que ahí sacaron los dineros, las carteras que habían robado a las personas que seguían viajando en el autobús y juntaron todo el dinero y lo repartieron entre ellos. Y mi padre estaba muy molesto y decía él, ¿cómo es posible? Estas personas han causado daño a las demás personas y todavía vienen y se sientan aquí a estas mesas y disfrutan de tacos deliciosos. Y después él llegó a una conclusión. Dijo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios da de comer a buenos y a malos. Él hace salir el sol para buenos y malos. ¿Saben? Encontramos una amonestación de Cristo a su pueblo. Y él dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el versículo número 48 del capítulo 5 de Mateo declaró así. Cuando pensamos en el amor de Dios, ¿saben? Pensamos de una manera que decimos, Dios es grande, Dios es amor. Una vez una persona en una estación de radio me dijo así, hermano Joel, usted no tiene que hablar de ciertos temas, usted tiene que hablar solo del amor de Dios. Entonces yo le dije así, mi querido hermano, realmente, ¿a poco no podría yo decir las palabras que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué tendría que callar? Y cuando vamos a los 10 mandamientos, pues es una expresión del amor de Dios. Él quiere que tengamos una vida buena en esta tierra, que las autoridades no nos persigan, porque Dios es bueno. Además, a través de sus santos mandamientos, Él juzgará al mundo. Él nos ama y nos quiere llevar a la tierra nueva, a mansiones celestes. Quiere que tú y yo disfrutemos de eso y por eso Él recomienda con mucha atención que consideremos parte de su amor la observancia de sus mandamientos. Cuando los hombres aprecien el amor de Dios, ¿qué harán? En Salmo 36:7 dice así, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando tú y yo tratamos de considerar con atención los santos mandamientos de Dios, nos estamos poniendo bajo la protección de Dios, bajo la protección de sus alas, como cuando los pollitos ven al gavilán que viene y empiezan a transmitir un sonido y la gallina inmediatamente levanta las alas y ellos se meten debajo de ellas y saben cuando llega el gavilán, solamente ve un bulto ahí, porque la gallina tiene metido el pico hacia la tierra y no ve más que un bulto, un montón de plumas y el enemigo se va, es decir, el gavilán se va. ¿Y te imaginas cuando el enemigo de Dios quiere causarnos daño? Dios nos protege nos ampara bajo la sombra de sus alas. Mis queridos amigos, hay mucho que hablar de lo que es el amor de Dios, de sus atributos. Consideraremos la confraternidad de los creyentes. En vista del gran amor de Dios para con nosotros, ¿qué actitud deberíamos adoptar entre nosotros? En 1 de Juan 4:11 hay un consejo que dice así, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Hasta qué punto deberíamos estar dispuestos a manifestar nuestro amor al prójimo? En el capítulo 13 y versículo 16 de 1 de Juan dice así, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, tenemos un ejemplo. ¿Qué exhortación se basa en el amor de Cristo por nosotros? El apóstol Pablo en Efesios 5:2 declaró así, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué interesante es caminar en los sabios caminos del Señor. ¿Sobre qué base obra Dios en favor de los pecadores
Yo te pregunto. Pero Dios, que es rico, es la respuesta, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida abundante con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 4 y 6. Y Tito 3, 5 y 6 menciona, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Jesús ya te dio la victoria, ya nos dio la victoria en contra del pecado. Solamente necesitamos aceptarlo, que es capaz de hacer el amor de Dios por sus hijos. En Deuteronomio 23, 5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. La experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando el enemigo usó a Balaam, ¿te imaginas ahora a quién podría usar para maldecirte? Pero si tú buscas a Dios y lo amas como Él te ama a ti, Él también te apartará. Es decir, la bendición, la maldición que alguien pueda proferir en contra de nosotros, Él la puede convertir en bendición. ¿De qué otra manera se manifiesta a veces el amor de Dios? En Hebreos 2:6 el apóstol contesta así, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Qué hermoso! El salmista David lo entendió cuando andaba el bastón en su mano, cuando él corregía a las ovejitas, y además con la otra parte, él también lo sacaba del peligro. Dios nos ama con amor eterno, como dicen algunas canciones, pero este amor es infinito. ¿Cuán duradero es el amor de Dios por nosotros? Jeremías 31:3, él contesta así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo te sigo preguntando, ¿puede alguna cosa separar de Dios a sus verdaderos hijos? El apóstol Pablo contesta en Romanos 8, 38 y 39, y él dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es saber que ese es el Dios que tú y yo amamos. ¿A quién tributarán alabanza los santos eternamente? Queremos formar parte de los redimidos. En Apocalipsis 1, 5 y 6, ahí hay una declaración y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas, mi querido amigo, en la patria celestial entonando esta parte de esta estrofa con una música que tú y yo desconocemos y decir, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos, porque tú y yo seremos eternos? Espero pues que este mensaje pueda ser de bendición para nuestras vidas y que el amor de Dios, el amor de Jesús y del Espíritu Santo pueda alcanzarnos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.